Pasta con brócoli, súper sana, cremosísima y con un color brillante hermoso. ¿Te lo puedes creer que está hecha sin lácteos? Por supuesto, es la receta tradicional italiana de Apulia, mi región. Vamos que te enseño paso a paso cómo la preparo. Empezamos por primero a cortar los brócoli. Vamos separando todos los pequeños arboritos, de esta manera. Las hojas no las botes, son súper ricas y sobre todo llenas de sustancias benéficas. Los arboritos más grandes los vamos a separar otra vez, en arboritos más chiquitos. Y donde encontramos un tallo un poquito más grande, lo dividimos en dos. Y su tallo le hacemos una pequeña incisión. Así, de esta manera. Se cocinarán mucho mejor. Los brócoli cortados los vamos a poner dentro de un bol con agua fría, junto a un puñado de sal. Lo dejaremos en inmersión durante unos 10 minutos. La sal hará de manera que si hay algunos mosquitos o algunos bichos, se irán saliendo. Pasado este tiempo lo vamos a enjuagar bajo el agua. Y de ahí pasamos al tallo. Esto no lo vamos a botar, sería una lástima. El verdurero lo ha pesado y lo hemos pagado. Y además está rico de sustancias nutritivas súper importantes. Así que lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en cubitos pequeñitos. Nos ayudará a dar sabor y cremosidad al plato. La única parte que vamos a quitar es esta parte terminal, porque está más dura y seca. De ahí vamos a cortar el tallo en mitad y lo vamos a cortar en trocitos. También estos trocitos los vamos a poner en inmersión con la sal. Pasados los 10 minutos vamos a enjuagar los brócoli bajo agua corriente. Cogemos un diente de ajo, le cortamos la base y le hacemos una incisión. De esta manera va a soltar todos los sabores. Y lo ponemos dentro de una sartén junto a un chorro de aceite de buena calidad y prendemos el fuego a una intensidad medio baja. Ahora, esperamos que el diente de ajo empiece a sofreír y antes que se vuelva doradito, le vamos agregando un filete de anchoa. Cuando pongo la anchoa, bajo ligeramente más el fuego, de manera que se cocine despacito, despacito. Y le agrego también el ají. El diente de ajo lo ponemos antes porque necesita un poco más de cocción. En cambio, ingredientes como por ejemplo el ají y las anchoas, si las dejamos mucho tiempo dentro de la sartén, se irán quemando. Y sería de verdad una lástima. Estos dos ingredientes son opcionales, pero son súper ricos y le dan a este plato un sabor delicioso, muy tradicional. Todas esas cosas las explico en mi libro. 50 recetas tradicionales italianas de pasta. Encuentras el link aquí abajo. Vas a encontrar todas las mejores recetas de pasta, las verdaderas, tradicionales italianas, divididas por regiones. Cuando la anchoa se derrite, el ajo tiene este hermoso colorcito dorado, ligeramente amarillo, y el ají ha tomado también un color más rojizo, apagamos el fuego. De esta manera no hemos quemado nada y todos los sabores se están exaltando. Volvemos entonces a los brócoli. En una olla con agua hirviente vamos a poner una buena cucharada de sal y los brócoli que acabamos de lavar. Los brócoli van cocinando durante unos 10 minutos a un hervor delicado. Un consejo muy importante, para obtener un lindo color verde vivo, te recomiendo de no poner la tapa, porque si tapas, los brócoli se irán cocinando antes, sí, pero también cambiarán de color. En cambio, si no lo tapas, se quedará este hermoso color verde vivísimo. Quitamos unos brócoli y los guardamos al lado. Estos los vamos a utilizar después para decorar nuestro plato. Una vez que los brócoli están listos, volvemos a prender la sartén y le ponemos dentro los brócoli. Yo suelo cocinar los brócoli dentro de la sartén alrededor de unos 10 minutos, que es más o menos el tiempo durante el cual cocina la pasta. La pasta la vamos a cocinar dentro de la misma agua donde hemos cocido los brócoli. De esta manera, también la pasta irá absorbiendo el sabor de los brócoli. Miren qué hermosas que están mis orejetas. Si quieres aprender a hacerla tú también en casa, te puedes inscribir a mi curso de pasta casera. No hace falta volver a poner la sal, porque ya se la habíamos puesto antes. Con los brócoli le quedan divino pasta como fusilli o orecchiette, porque son de esas pastas que suelen absorber un montón de su salsa y sabores. Típicamente en mi región se hace con los orecchiette.
Si estás utilizando pasta comercial, seguramente vas a encontrar el tiempo de cocción en su cajita. Recuérdate de cocinar la pasta durante el tiempo indicado, quitando más o menos un par de minutos. Así que los últimos 2 minutos los vamos a cocinar junto con los brócoli. Si en cambio estás utilizando pasta fresca, te recomiendo de ir averiguando poco a poco que la pasta esté a su punto. Mira por ejemplo aquí, si cortamos esta orejieta en mitad, verás que en su interior hay una parte que es de un color y una otra parte central que es más blanca. Esta es donde la masa de la pasta todavía no se ha cocinado. Cuando toda esta parte blanca que ves al centro ya no está, entonces significa que la pasta está cocida. Si notas que los brócolis se están poniendo muy secos, le puedes agregar siempre un cucharón de agua de cocción de la pasta. El agua de cocción de la pasta tiene también un poco de almidón, que durante la cocción la pasta ha soltado. De esta manera, tu salsa se volverá todavía más cremosa. Como puedes ver, los brócolis se deshacen dentro de la sartén creando una salsa, de manera súper natural. Si la prefieres todavía más cremosa, la puedes licuar. Pero sinceramente yo te digo que no hace falta, porque sí se quedan algunos trocitos, pero esto le da sabor y característica al plato. Como ya sabes, cuando licuamos los ingredientes, perdemos en parte sus propiedades. Nosotros italianos no agregamos aceite de oliva dentro del agua de cocción de la pasta, ni cuando es fresca, tampoco cuando es seca. Y esto por una razón. El secreto para que no se pegue entre ellas es también de removerla de vez en cuando durante la cocción. Si se te pega es porque simplemente no la removiste. Agregar aceite durante la cocción de la pasta significa crear una capa externa que después no permite a la pasta de absorber todos los sabores. Sería una gran lástima, así que te sugiero de no hacerlo. Si quieres, antes de poner la pasta, puedes sacar el ajo y de ahí vamos poniendo la pasta. Removemos el todo. Agregamos otro cucharón de agua de cocción de la pasta y dejamos cocinar la pasta dentro de los mismos brócoli por los últimos 2 minutos que quedaban. De esta manera así, la pasta va a absorber todos los sabores. Aprovechamos para averiguar si es que le falta sal y si eres un amante del queso de oveja maduro, se lo puedes agregar. Mejor rallarlo directamente dentro del plato al final, porque si no después aquí en el medio se puede poner medio chiclosito. Cuando llegas al nivel de cremosidad que más te gusta, apagas el fuego y sacas la sartén. De esta manera no seguirá cocinando y la crema no se irá reduciendo. Ya ha llegado el momento de emplatar. Mira qué maravillosa crema, mira qué colorcito verde, brillante, súper hermoso. De ahí le ponemos unos brócoli, de lo cual hemos bloqueado la cocción antes. Si te gusta, le agregas también una pizquita de ají. Y nuestra pasta con brócoli está. Y en fin chicos, aquí tenemos nuestra deliciosa pasta con brócoli. Súper saludable, deliciosa y tradicional, como se hace en mi región. Vamos finalmente a probarla. Está deliciosa, súper cremosa y llena de sabores. Y bueno chicos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado y que la prueben a realizar en casa. Yo lo quiero mucho, nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra maravillosa receta. Chao, chao.